quien es abogado y egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es egresado del Instituto para Jóvenes Educadores en Jerusalén, Israel. Es periodista en Radio La Red, San Juan 89.3. Además, es escritor en medios nacionales e internacionales. Es investigador asociado de Fundación Bases de Rosario, Argentina. Es director de la Fundación Ayn Rand. Además, es miembro de la Fundación Hadar y es miembro fundador del Partido Liberal Republicano. Bueno, muchas gracias. Primero empiezo pidiendo perdón si tengo que aclarar mucho la garganta o me voy quedando sin voz durante la exposición, pero hace 19 años que River no sería campeón de la Libertadores, así que he tenido que gritar los goles como la ocasión lo ha meritado. Disfruten la vida porque va a ser la última. Ahora sí, bueno, metemos en tema. Bueno, el título de la conferencia es Liberalismo y Religión, coexistencia hasta nuestros días. Bien, en nuestros días es perfectamente posible concebir la política separada de la religión, analizar una sin tener que recurrir necesariamente a la otra. Sin embargo, como la historia lo atestigua, esto no ha sido siempre así. Hay momentos en que ambas aparecen entrelazadas, ya sea por necesidad o bien por convicción. Incluso por periodos podemos advertir que la política se moldea desde la religión, llegando a encontrar en esta su fundamento último de existencia y justificación máxima del poder ejercido. Hemos visto imperios con religiones oficiales, monarquías absolutas, estados confesionales y demás ejemplos, en donde el poder político entra en forma directa en contacto con el poder religioso, llegando a este último a ser partícipe, no solamente partícipe, sino también un protagonista principal en la vida de una comunidad. Ahora bien, con el advenimiento de dos caras del mismo fenómeno, la Ilustración como movimiento intelectual integral y el Estado liberal como su manifestación política, la relación entre política y religión va cambiando. Florecen teorías que pregonan que ambas ya no deben ir inseparablemente de la mano. En cambio, cada una sigue su camino, la política encargándose de los asuntos públicos y la religión se circunscribe a la esfera privada de los individuos. O bien es abordada en ambientes públicos, pero ya no mediante una imposición obligatoria a los ciudadanos, ni las instituciones, como dijimos, tienen que ser necesariamente confesionales. Por supuesto, la historia está compuesta por procesos, y estos llevan su tiempo en desenvolverse. No todo ocurre de manera tajante, por lo tanto vamos a percibir en la historia ciertas mixturas y matices. Pero en una mirada global, esta visión de que cada una va encontrando su lugar es una tendencia. Bien. Al asentarse con peso propio el liberalismo y al mantenerse vigente la religión en gran cantidad de personas viviendo en el mundo moderno ilustrado, la pregunta que nos formulamos ahora es: ¿cómo se fue dando la relación entre el liberalismo y la religión? El propósito de esta conferencia es responderla, para lo cual vamos a ir desde el mundo premoderno hasta el mundo moderno y espero que el tiempo nos dé, vamos a llegar a los días de la actualidad. Bien, vamos a arrancar con conceptualizaciones previas para no malinterpretar los términos y tratar de definir bien a qué nos vamos a referir con cada uno. Cuando hablamos de coexistencia, lo vamos a utilizar para indicar la circunstancia de que dos o más cosas existen de manera simultánea, a la vez en un determinado contexto. La coexistencia la vamos a utilizar como una palabra neutral. Esto es para no entrar en la palabra convivencia, que sí le podemos otorgar en la mayoría de los casos un significado positivo, como para decir convivencia, una buena convivencia, nos llevamos bien. Sino simplemente liberalismo y religión lo vamos a tratar generalmente como coexistentes, simplemente como dos cosas que pasaron a existir simultáneamente, más allá de que hayan tenido mejores o peores relaciones en determinados momentos. Por religión, bueno, un concepto amplio tradicional de conjuntos sistematizados de creencias a través de cultos, rituales, oraciones y textos que tratan sobre la relación del hombre con la divinidad
o lo trascendente y el estudio o alegado conocimiento sobre dichos componentes. Por motivos obvios de contexto histórico y desarrollo occidental, cuando hable de religión me voy a estar refiriendo la mayoría de las veces o la totalidad de las veces a la religión cristiana en sus distintas variantes. Puede ser catolicismo, puede ser protestantismo. Bien, porque ha sido, bueno, el cristianismo obviamente predominante en el continente europeo desde los periodos que vamos a tomar, inclusive en siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, donde empezamos a ver las manifestaciones liberales. En cuanto al liberalismo, este concepto lo vamos a tratar desdoblado en dos. Primero, como movimiento filosófico general, en el cual se encuentra la Ilustración, principalmente influyendo en la intelectualidad de las ciencias, y las ideas de libertad que confrontan las concepciones vigentes de aquella época sobre la naturaleza humana y la organización comunitaria. Aquí vamos a comparar al liberalismo y a la religión a nivel sustancial de contenido. Y el segundo concepto de liberalismo nos vamos a referir al Estado liberal. Y acá vamos a incluir también sus nociones de democracia y república. Tanto así como propuestas e iniciativas liberales que han penetrado en otros sistemas que no son liberales, pero que sí han acogido premisas de este movimiento. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos un poco más en la exposición. Primero, entonces, como dije, analizamos los principios del liberalismo y religión, y segundamente vamos a analizar el recorrido histórico de estas dos corrientes como sistemas aplicados en la realidad. Bien, nos vamos a referir en primer lugar al premodernismo y al modernismo para situarnos. A los fines de esto me voy a valer de este cuadro que ustedes ven, ya lo voy a desarrollar un poco más, que es realizado por el profesor Stephen Hicks, un filósofo que sigo mucho, me gustan mucho sus posiciones. Vamos a efectuar unas notas útiles antes de adentrarnos en el cuadro. Bien, podemos decir que la religión domina el mundo premoderno y el liberalismo es la voz cantante en la modernidad. Por premoderno, Hicks, y en este caso yo, nos vamos a referir a un periodo que va desde el año 400 hasta el 1300 de nuestra era, quedando excluidas las tradiciones griega y romana, siendo el cristianismo agustiniano el principal foco intelectual hasta la era medieval tardía, en el cual el tomismo entra en escena, sintetizando la religión cristiana con la filosofía de Aristóteles, hecho que vamos a ver más adelante tomamos como un punto de apertura hacia la modernidad. Aquí vamos a hacer un pequeño desarrollo. La enseñanza de Agustín de Hipona es de complementariedad entre fe y razón. Pero al situar la fe al principio y al final de la especulación racional y considerarla la pauta y guía de la razón, la parte de sus escritos que queda mayormente inscripta en la cultura es precisamente la de la fe como algo principal e ineludible. Es así que en determinados siglos por venir hay una etapa de oscurantismo respecto de la razón. Y la religiosidad la vamos a ver desplegada en la fase más mística. Va a haber desarrollos científicos, pero no se va a ver el potencial humano desplegado en su totalidad. A su vez, la etapa tomista es una etapa de nueva vinculación a la razón, donde la religión no está reducida al puro misticismo. Tomás de Aquino y pensadores en consonancia empiezan a revalorizar el raciocinio, guiados por, como dijimos, la formidable obra de Aristóteles. Tomás de Aquino no abandona la fe, pero tampoco en lo que a su trabajo concierne rechaza la razón. Esta última pasa a tener un mayor grado de independencia respecto de la fe que en la tradición agustiniana, contando ahora sí la razón con un método y objeto de estudios propios. Recuperar la obra aristotélica es lo que en el bagaje intelectual se toma como un hecho crucial para el arribo de la modernidad racional, donde se va a ver una drástica reducción en enfrentamientos religiosos. Ya no hay invasiones en la medida en que las observamos antes, ni tampoco tanta superstición. En cuanto a esta última etapa de la modernidad, su comienzo lo vamos a definir principalmente en el siglo XVIII, años más, años menos.
a partir de la aparición de lo que conocemos como Renacimiento, Iluminismo, Ilustración, democracia liberal y capitalismo. Dentro de ella, en líneas generales, vamos a ver un avance progresivo, recto, en lo que a desarrollo científico se refiere. No tan así en la política, donde la marcha liberalizadora va a contar con baches e impedimentos en el camino. Van a haber ciertos elementos antiliberales que también van a ir imponiendo sus dosis de autoritarismo, aún en épocas de auge liberal. Ahora sí, nos podemos concentrar en el cuadro de Stephen Hicks y vamos a desarrollar un poco desde mi posición cada uno de los puntos. Bien, arrancamos con metafísica entonces. La metafísica se refiere al estudio de la naturaleza de la realidad. En el premodernismo se concebía una realidad supernatural, aparte o más allá de la realidad natural, una dimensión divina que también conocemos como el cielo o el paraíso. Dios es visto como creador del universo, ser supremo y perfecto cuyos atributos son estudiados mediante la teología. En el modernismo la preponderancia es del naturalismo, el estudio de esta realidad, la que podemos ver, tocar, percibir. La realidad que nos encontramos de manera evidente o probada científicamente. Epistemología. Estudia la naturaleza del conocimiento. El premodernismo recurre principalmente al misticismo y o la fe. Estas son creencias no asentadas en la razón, no apoyadas en evidencias científicas o apelaciones a realidades fuera del entendimiento humano. O bien, la razón está presente en el proceso de conocimiento, pero ligada de manera inquebrantable a la fe y en subordinación a esta, como ya vimos hace un ratito con la teoría de Agustín. La razón, en varios casos, es desprestigiada y removida a lugares secundarios, accesorios o incluso innecesarios. El salto de fe del hombre es considerado una grandiosa virtud. El modernismo, por su lado, se concentra, como dijimos, en esta realidad. Manifiesta que es objetiva y que puede ser conocida mediante la razón, sin intermediación de la fe. Se desarrolla el método científico y el camino del conocimiento está basado en prueba y error, en evidencias, todo mediante este auge del método científico, en la información adquirida por la experiencia. La razón pasa al primer plano y es celebrada con honores, como la facultad que hace hombre al hombre, y mediante la cual puede transformar su entorno natural para la satisfacción de sus necesidades. Ahora nos referimos específicamente a la naturaleza humana. La noción bíblica del pecado original atraviesa toda consideración sobre el ser humano en esta etapa premodernista, donde el hombre es visto como un ser tentado por las pasiones o susceptible a cometer herejías. El hombre, para no caer, debe seguir religiosamente el camino de la salvación. Católicos en su caso, recibían indulgencias otorgadas por los representantes de la Iglesia para librarse de penas temporales por pecados cometidos, o bien estaba la práctica de hacer penitencias para ser perdonado por Dios. El hombre es visto como creado de imagen y semejanza de Dios y tiene que dedicarse con devoción a una vida que lo acerque a su Creador. En el modernismo, esta concepción del hombre cambia de manera radical. Ya no está en la base el concepto de pecado original. Se ve al hombre como que llega a este mundo libre de culpa o de una condena de antemano o de un pecado que influye durante toda su estadía terrenal en este mundo. No está sujeto a la voluntad de Dios, a un destino ineludible, sino que es el arquitecto de su propio destino como ser autónomo, responsable y soberano de todas sus decisiones, visto desde una perspectiva racional y no religiosa. Frente a los también presentes conceptos de ideas innatas, o ideas traídas de otra dimensión, o ideas adquiridas por iluminación divina, cobra relevancia el concepto de tabula rasa. El hombre empieza a conocer en este mundo mediante la experiencia de sus sentidos y la integración conceptual de la razón. No trae conceptos predeterminados, ni los obtiene de otras dimensiones, ni por misticismo, sino mediante la razón y mediante la ciencia.
interactuando con todo lo que lo rodea e integrando ese material a través de su mente. Bien, pasamos a la ética, que estudia la naturaleza de los valores y su organización en un código jerárquico que va a definir las pautas de conducta de los hombres. El premodernismo está marcado por una ética colectivista. Esto es la consideración del grupo en general por encima del individuo, en la cual el principio básico es el altruismo, que enseña, no está todavía presente el término altruismo. Ese término se empieza a utilizar después a partir de Comte, pero lo utilizamos para definir la moralidad de la época. Es el sacrificio de la propia persona por los demás o una vida de servicio hacia algo mayor, mientras relegamos valores personales. Con el modernismo, en cambio, hace su entrada en escena una ética individualista. Esto es, propone seguir el interés propio, el interés egoísta, la autorrealización, y va a considerar a cada individuo, ahora sí explícitamente, como un fin en sí mismo y no como un medio para los fines de los demás. Política. La política estudia la organización de los individuos en un sistema social, los medios de vinculación entre sí en la esfera pública y las formas de gobierno que establezcan al efecto si lo hacen. Por un lado entonces tenemos el sistema feudal, en el cual los historiadores lo ubican generalmente el siglo IX hasta el siglo XV, durante la Edad Media. El historiador François-Louis Ganchoff lo define jurídicamente como un cuerpo de instituciones que crean y regulan obligaciones de obediencia y servicio de parte de un hombre libre, vasallo, hacia otro hombre libre, señor, y las obligaciones de protección y mantenimiento de parte del señor respecto del vasallo. Las citas y todas las voy a tener que ir recortando porque si no, no vamos a ir con el tiempo. Después, al que le interese, yo le envío a Dolly la versión escrita y la van a tener ahí sin mutilaciones. Bien, en contraposición, en la modernidad se da el auge del sistema liberal, que trae consigo la limitación al poder del gobierno, impidiendo la arbitrariedad. El constitucionalismo le marca la cancha al poder político, asentando por escrito en cartas magnas, en constituciones, los márgenes de actuación, y aparecen las cartas que definen y protegen los derechos individuales. La economía estudia la organización, empleo y distribución de los recursos escasos encaminados a la satisfacción de necesidades humanas. En el feudalismo vamos a encontrar principalmente economías agrarias de cultivo, pero que solamente llegaban al nivel de subsistencia. Mientras que en el liberalismo moderno se aplica el sistema del libre mercado y todo el potencial industrial desarrollado, sobre todo en Gran Bretaña a partir de la Revolución Industrial, vamos a tener economías de alto vuelo con fabricación en serie, producción a gran escala, en el cual pasamos del mero nivel de subsistencia. Todo gracias también obviamente a la división del trabajo. Bien. En definitiva, en lo que a épocas concierne, el premodernismo es una etapa en donde observamos la tendencia de que lo más importante o algo fundamental es estar protegido físicamente frente a peligrosas invasiones, y se está orientado espiritualmente mediante la religiosidad para salvar el alma y no caer en conductas pecaminosas. Mientras que con la entrada de la modernidad se va a depositar una confianza absoluta en la razón, como una facultad humana irreemplazable. Se va a desplegar, como dijimos, la moralidad individualista, van a proliferar las ciencias, con desarrollos políticos, jurídicos, médicos, naturales, astronómicos, y se van a profundizar también las especialidades laborales, y va a traer consigo esta etapa liberal la apertura de los mercados, es decir, un crecimiento exponencial y una generación de la cultura de los negocios modernos, conectando distintos lugares distantes que antes tenían poca o nula comunicación entre sí. Ahora vamos a evaluar estas premisas que acabamos de ver en el contexto a partir de la modernidad, es decir, cómo fueron manteniéndose o evolucionando en el tiempo.
Bien. Con la llegada de la modernidad y todo, vamos a ver distintos tipos de reacciones también dentro de las personas religiosas, incluyendo fieles e incluyendo también ciertas autoridades religiosas. Muchas de las autoridades religiosas se muestran en principio renuentes a la liberalización, por considerar que este fenómeno choca de frente con dos baluartes de su concepción. Esto es la fe y la tradición. El liberalismo venía acompañado de la exaltación a la racionalidad y el reflejo de esto se notaba en las renovadas visiones sobre el hombre y crecimientos y descubrimientos científicos que ponían en jaque antiguas afirmaciones dogmáticas o principios clericales que hasta ese momento no habían sido discutidos. Así, la Ilustración se percibía como que alejaba a las personas de la fe y los mandamientos religiosos y los alentaba a sumirse en la razón, en el absolutismo de la razón y a pensar por sí mismas, sin recurrir a la fe. El nuevo movimiento desafía también viejos estándares conservadores en la dimensión política y ética, como dijimos, con este crecimiento del individualismo. Bien, las visiones revolucionarias que rompían los vínculos entre la política y la religión y quitaban centralidad a las instituciones religiosas es algo que es visto por ciertos intelectuales a ser combatido respecto al liberalismo. Vamos a citar un par de ejemplos que lo desarrollan de los que estaban en contra y después veremos cómo no todas las reacciones fueron de igual manera. Primero tenemos el caso de Fernando de Ceballos y Mier, un sacerdote católico en España que era un opositor a través de escritos bien directos y agresivos en España en el siglo XVIII. El título de una de sus obras más conocidas se llama La falsa filosofía, o el ateísmo, deísmo, materialismo y demás nuevas sectas convencidas de crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías, contra los magistrados y potestades legítimas. Aquí se explaya contra la Ilustración y la democracia, defiende la asociación entre catolicismo y monarquía y trata a las sectas de filósofos y demás clases de impíos y libertinos como hombres turbulentos, amotinadores, sediciosos y reos de Estado. Siglo XIX, vamos a tener otro ejemplo paradigmático de oposición que está en cabeza del Papa Pío IX, bajo cuyo papado se publica el texto conocido como Syllabus Errorum, una traducción que dice catálogo que comprende los principales errores de nuestra época, cuyo contenido recopila los supuestos errores de la Ilustración, el racionalismo y el liberalismo, entre otros conceptos en boga, que han sido condenados por el sumo pontífice a lo largo de sus encíclicas y demás cartas apostólicas. Es obviamente una nominación muy larga, vamos a tomar algunos nomás. Se considera como errores que la razón, sin relacionarse con Dios, sea el árbitro único de la verdad y de la mentira, que las ciencias y las leyes civiles pueden y deben separarse de la autoridad divina y eclesiástica, que la religión católica no deba ser considerada como la única religión del Estado, con exclusión de los demás cultos, y que los extranjeros puedan ejercer lícita y públicamente su propio culto. Es decir, que en esta encíclica el Papa condena como errores el favorecimiento sin excepción de las libertades individuales de expresión, opinión y culto, la separación de Iglesia y Estado y utilizar la razón sin Dios o sin la fe. Pero como decimos, esta visión de parte de la comunidad religiosa, por así llamarla de una manera general, no fue asimilada por otra gran cantidad de gente que aún conservando su religión decide formar parte de este mundo nuevo y adentrarse en sus distintas concepciones. Así que vamos a encontrar a pensadores, científicos y políticos que, sin dejar de lado la creencia en su Dios y sin asumir posiciones clericales antimodernas, ejercen influencia en la modernidad floreciente. Se ve también aquellos grandes protagonistas de la historia que, sin ser siempre ritualistas ortodoxos, pero admitiendo la creencia en lo divino, encabezaron iniciativas liberales. Estaban los que se declaraban deístas en vez de teístas,
Creían en un ser supremo o en una fuerza mayor, creadora de un universo inteligente, aunque no en un Dios personal y compasivo al cual rezarle. Bien, en definitiva, ¿qué nos da la pauta de esto último que hicimos? Es que ser liberal o ilustrado o simplemente un ciudadano gozoso de la nueva época no era sinónimo de ser un enemigo de la religión, de la fe o de las corrientes que admitieran algún grado de misticismo. Porque incluso los protagonistas de esta revolución en esa época también conservaban para sí, en ciertos casos, algunas de estas creencias. Sin ir más lejos, tenemos notables ejemplos en los cambios políticos que vinieron con las independencias nacionales. Padres fundadores de Estados Unidos, figuras estelares de la Revolución Americana, uno de los mayores eventos liberales que se han registrado en la historia, estaban vinculados a la masonería. Y revolucionarios y próceres de nuestra naciente Argentina en esa época, en un país que comienza a transitar un camino liberal, basado fundamentalmente en la idea de Juan Bautista Alberdi, ya lo vamos a ver más adelante, también eran miembros de logias o conservaban creencias religiosas para sí mismos. Por lo tanto, hay que decir que lo que el espíritu liberal trae consigo es el fervor por el individuo como la unidad principal, la persona como medida de las cosas y un despertar de la razón como facultad para alcanzar logros sin precedentes. Esto deja atrás antiguas concepciones como las de un espíritu de sumisión o de una temeridad a Dios semejante hasta vivir al punto de aterrorizado por el pecado o por no conseguir vida eterna. Los liberales van avanzando así contra los regímenes, revitalizando instituciones laicas, reformulando el papel de las mujeres en la sociedad, aboliendo la esclavitud y achicando el tamaño de los estados. El liberalismo como movimiento no declara una guerra abierta contra la religión en sí. Teniendo en cuenta el enfrentamiento moral y político a las características de la premodernidad y al clericalismo, que esto sí lo acabamos de ver, y no debe confundirse con otros enfrentamientos que sí fueron violentos contra el clericalismo, como se dieron en la Revolución Francesa, temas que también ya vamos a tocar. Lo que cambian los liberales, fueran creyentes, no creyentes, creyentes religiosos o deístas, es el enfoque tradicional sobre Dios y el papel de la religión para los hombres y en el ámbito público. Hay tres citas de Thomas Jefferson, padre fundador de Estados Unidos y tercer presidente, un defensor de la tolerancia religiosa, que nos van a ilustrar en este punto, sobre un político liberal, pero que está ampliamente imbuido también al utilizar el concepto de Dios. ¿Qué dice? El Dios que nos dio la vida, nos dio la libertad al mismo tiempo. La segunda, he jurado sobre el altar de Dios hostilidad eterna contra cualquier forma de tiranía sobre la mente del hombre. Y la tercera, cuestiona con audacia hasta la existencia de un Dios, porque de existir uno seguramente aprueba más el homenaje de la razón que aquel con ojos vendados por miedo. Bien, en nuestras tierras tenemos al pensador liberal tucumano Juan Bautista Alberdi, que escribe: el hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. Casi todas las constituciones empiezan declarando que son dadas en nombre de Dios, legislador supremo de las naciones. Esta palabra grande y hermosa debe ser tomada no en su sentido místico, sino en su profundo sentido político. Dios da a cada pueblo su constitución. Bien. Es más, como sabemos, la propia Constitución Nacional Argentina establece en su segundo artículo que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano y Dios es nombrado explícitamente en el preámbulo como fuente de toda razón y justicia. Bien, fueron los pesos de la democracia, el republicanismo y el avance científico-tecnológico reunidos en contundente combinación por el liberalismo que llevaron a la Iglesia a redefinir algunas de sus posiciones, al menos públicamente, asimilando la modernidad y no desentonando con los cambios de la época. Si bien principios básicos se mantienen, su aplicación se modera o ciertas interpretaciones o visiones cambian con el correr de los años. Ha habido en las últimas décadas ciertos acercamientos, así como en la actualidad también vemos alejamientos. Por lo tanto, para analizar esto,
propongo que nos centremos en la obra de los tres últimos papas que han estado en la cabeza del Vaticano, lo cual nos va a marcar la tendencia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Bien, en 1991, durante el pontificado del Papa Juan Pablo II, queda promulgada su encíclica Centesimus Annus. Este Papa no podemos decir que fue un campeón del capitalismo laissez-faire, diciendo que no es un defensor neto a ultranza del capitalismo, pero sí en el escrito volcó expresiones que resultarían impensadas en boca de algunos de sus antecesores. Desde el nombre mismo de la encíclica se alude al centenario de Rerum Novarum, encíclica de León XIII, y su publicación y dedicatoria se da en el marco de festejos conmemorativos hacia este, como lo nombra él, inmortal documento. Bien, Rerum Novarum defendía a su modo la institución de la propiedad privada, pero era crítica del liberalismo. Y una nueva encíclica como la de Juan Pablo II, que pretenda honrar y seguir los pasos de esta, no puede ser considerada entonces de todo positiva hacia el liberalismo, ya que va a mantener en gran medida las críticas que le siguen. Pero la importancia aquí de acercamiento radica en que el líder polaco habló explícitamente de libre empresa y de libertad económica mediante elogios, al menos en cierto sentido. Y el hecho de que un papa abrazara este tipo de conceptos liberales, aunque no lo hiciera en sus plenos sentidos y con el total alcance que el liberalismo les da, resultaba novedoso y para los liberales católicos muy alentador. Incluso conservando conceptos y enfoques de la encíclica homenajeada, semejante apertura hacia el capitalismo liberal no hubiera ocurrido en el papado en siglos anteriores. Ni qué hablar en el ambiente intelectual cristiano de épocas pasadas, como dijimos en la premoderna, donde uno de los asientos principales del capitalismo, como los negocios y la riqueza, eran tachados o criticados de base, por ejemplo, por Agustín de Hipona, que condenaba a ambos. Bien, entonces, como dijimos, Centesimus Annus, por un lado, mantiene las observaciones del liberalismo efectuadas por Rerum Novarum como sistema que no debe favorecer exclusivamente a los ricos, descuidar a los pobres y dejar a estos sin la protección del Estado como entidad que ayuda con especial atención a los débiles. Critica que en el mundo capitalista de hoy hay personas en semi-esclavitud, explotación inhumana, pobres en humillante dependencia, y atribuye esos males al sistema vigente. Pero a su vez remarca los puntos beneficiosos del libre mercado, delineando su visión desde la doctrina social de la Iglesia, y va a también definir lo que es materia de aprobación y desaprobación. Voy a hacer la cita acá de Juan Pablo II, recortada, después ustedes la pueden chequear. Bien, dice: la moderna economía de empresa comporta aspectos positivos cuya raíz es la libertad de la persona. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, la respuesta es ciertamente positiva. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Pasamos al Papa Benedicto XVI, quien efectúa una aproximación entre la Iglesia y los valores impulsados desde la modernidad por el liberalismo. El acento de Benedicto XVI lo va a poner en la república y en la democracia, elogiando su orden político y su institucionalidad. Y explícitamente afirma que estos elementos se condicen en gran medida por lo propuesto por la Iglesia en su doctrina social. En discurso ante el Parlamento británico, el sumo pontífice manifestó: Gran Bretaña se ha configurado como una democracia pluralista que valora enormemente la libertad de expresión, la libertad de afiliación política y el respeto por el papel de la ley, con un profundo sentido de los derechos y deberes individuales y de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si bien con otro lenguaje, la doctrina social de la Iglesia tiene mucho en común con dicha perspectiva. Bien, siguiendo la línea de ponderación de valores republicanos y democráticos, en su discurso al presidente italiano Giorgio Napolitano, al conmemorarse el aniversario número 250 de la unificación de Italia, Benedicto XVI destaca la obra de los católicos en pos de la República. Dice: la aportación fundamental de los católicos italianos a la elaboración de la Constitución Republicana de 1947 es bien conocida.
Aunque el texto constitucional fue el fruto positivo de un encuentro y una colaboración entre distintas tradiciones de pensamiento, no cabe ninguna duda de que solo los constituyentes católicos se presentaron en la histórica cita con un proyecto preciso sobre la ley fundamental del nuevo Estado italiano. Un proyecto madurado desde la Acción Católica, en particular de la FUSI y del Movimiento Laureati y de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Bien. Entonces, muchos teólogos y sacerdotes de épocas anteriores a Benedicto XVI rechazaban la república, la democracia y los conceptos de Montesquieu, ya sea por su interpretación de los contenidos eclesiásticos y o la influencia de las doctrinas políticas vigentes, sostenían, como vimos, que el mejor sistema para el catolicismo era la monarquía. Este papa, en cambio, tenía mucho mejor opinión de tales modernas concepciones y las acerca a la doctrina social de la Iglesia. Nuevamente hay que decir que no vamos a encontrar en Benedicto XVI a un defensor acérrimo del capitalismo laissez-faire ni de todo el liberalismo moderno. Su obra también nos va a dejar conceptos netamente antiliberales, como la propuesta del Vaticano de crear entre los países una autoridad pública con competencia universal para controlar la economía, desde la cual una especie de Banco Central Mundial regularía el flujo y el sistema de los intercambios monetarios. Para un liberal, el mero hecho de escuchar estos nombres ya induce a pensar en totalitarismo y no en libertad o en república. Por lo tanto, decimos que su acercamiento, más que por el lado del liberalismo económico, ¿no?, se dio en el marco de los conceptos de república y democracia. Bien, para lo que sirve entonces destacar estos párrafos citados a Benedicto es para comprobar el acercamiento y aprobación de la república y democracia. El último papa por analizar es Francisco, quien sí a todas luces es opositor frontal y reacio al liberalismo, promotor de conceptos socialistas y simpatizante del populismo tercermundista. Como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio exclamó en una conferencia que la crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran a las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de la persona y de los pueblos. Ya como Papa Francisco, sus críticas al liberalismo-capitalismo las vamos a ver potenciadas, incluso en la terminología empleada. En su encíclica Evangelii Gaudium se manifiesta con dureza sobre la economía de mercado, lo que él considera economía de mercado, ya que en rigor vamos a ver que en muchos países esta está completamente bloqueada o impedida o regulada, lo cual la imposibilita. También se manifiesta con dureza sobre la globalización. Francisco dice que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Hoy tenemos que decir no a una economía de exclusión y la inequidad. Esa economía mata. Entonces, tras hablar de globalización de la indiferencia y criticar porque no nos ocupamos los demás, asocia la economía de la modernidad a lo pecaminoso mediante una referencia bíblica. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Vemos también entonces este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados por velar por el bien común, Bien, tras la publicación de esta encíclica vamos a ver cómo Francisco se mantiene en la misma senda. En un discurso ante cooperativas italianas se refiere al dinero como estiércol del diablo. Habla de una cultura del descarte, en referencia a las cuales las relaciones entre empleadores y sus empleados no son, digamos, las óptimas. Y también en Bolivia va a decir que la ambición desenfrenada por el dinero es el estiércol del diablo. Bien, por todas estas expresiones, a veces literalmente de demonización del liberalismo por parte del Papa Francisco, hemos de concluir que tras las aproximaciones a su faz económica y comercial por Juan Pablo II y a su faz política republicana y democrática por Benedicto XVI, en cabeza de Francisco la Iglesia ha decidido en este momento alejarse del liberalismo como sistema de libertad individual. Bien, veremos ahora entonces el recorrido histórico ya no desde las premisas básicas, sino del liberalismo y religión como sistemas aplicados. Ya lo dijimos, el liberalismo ahora principalmente en su fase de Estado liberal, de república democrática moderna.
Bien, entonces, como vimos, primero tenemos la sociedad feudal previa, en donde las creencias religiosas influyen de manera determinante e insoslayable en la organización social, cuya procedencia era estimada por muchos como originada en la voluntad divina. Los estamentos eran fijos y no existía la movilidad social que aparece posteriormente en la sociedad capitalista. Cada uno cumplía sus funciones durante toda la vida. Tenemos a los caballeros, que se encargaban del aspecto militar, pelear guerras y brindar protección. Los sacerdotes, que estudiaban las Sagradas Escrituras, podían ser intelectuales encargados de explicar y o justificar los sucesos que venían a su alrededor y cumplían con el culto, y también protagonizaron avances de la ciencia en la época. Y después los campesinos, que trabajaban la tierra y los animales, produciendo bienes que servían como sustento material también para los otros. Recordemos que la vinculación se daba a través del contrato de vasallaje, donde los campesinos ponían sus servicios a disposición del señor y este, por su lado, los protegía de atacantes o invasores. Los castillos fortificados para prevenir estas circunstancias es el paisaje común de los tiempos feudales, en el cual guerras en nombre de religión y combates por poder político no son algo poco frecuente. Bien, al ir transcurriendo estos años turbulentos y llegada a una mayor tranquilidad con el paso de las luchas, la burguesía se va desarrollando en los alrededores de las moradas de los señores feudales y se da un gran salto hacia comunidades abiertas, donde aparece el mercado libre, fluido, los intercambios destrabados y una nueva apertura social. A partir de entonces, la visión cambia. No se vive toda la vida con un rol asumido de manera ineludible, sino que se pasa a formar parte de un circuito comercial que va en expansión y que va a permitir la movilidad social. Con el fortalecimiento de estas nuevas ideas de libertad productiva, económica y social, se va a ir afianzando esta noción que dijimos del hombre como hacedor de su propio destino, que nos va a conducir hacia las siguientes organizaciones sociopolíticas. Bien, en cuanto a la sociedad liberal posterior, tenemos un conjunto de fenómenos paradigmáticos que la definen. La Revolución Gloriosa en 1688, la Ilustración a partir del siglo XVII y XVIII, la Revolución Industrial desde mediados del siglo XVIII, la Revolución Americana en Estados Unidos, que lleva a la Declaración de Independencia en 1776, y la Revolución Francesa en 1789. Bien, primero nos vamos a referir brevemente a un antecedente que va a potenciar mucho el liberalismo, que es la sanción de la Carta Magna 1215. Aquí los varones rebeldes, nobles ingleses reacios a seguir soportando la financiación de las guerras del rey Juan sin Tierra, mientras la autoridad se entrometía y violentaba sus bienes, lograron que tras los acalorados encuentros en Runnymede sellara este instrumento protector de derechos. Dice Carrie Ann Bionty: la Carta Magna estableció los límites dentro de los cuales los individuos, así como las corporaciones, como la Iglesia inglesa y la Ciudad de Londres, serían libres de actuar sin la intromisión injustificada del gobierno. Ahí vemos una medida como antecedente de corte liberal, incluso a favorecer la libertad de la Iglesia sin que interfiera el gobierno de la época. La civilización occidental, como vemos, no sin costosos y trabajosos procesos de años, avanza hacia las sociedades con los gobiernos limitados, frenos al poder del rey que se creía de origen divino y respeto por la libertad individual. Después viene la Revolución Gloriosa 1688 en Inglaterra. Aquí sí empezamos este ciclo de revoluciones que catapultan al mundo a su siguiente escalón. Revoluciones jurídico-políticas como la Gloriosa, político-filosóficas como la estadounidense y la francesa, económica científica como la industrial, y un movimiento integral epistemológico, metafísico, ético, político y artístico en la Ilustración. Como dijimos, la Revolución Gloriosa en 1688 está muy marcada por las ideas del filósofo empirista John Locke. Sucede a partir de los intentos del rey católico Jacobo II por restablecer una monarquía absoluta desde su corriente religiosa, movida rechazada
por gran mayoría de la sociedad inglesa. Tanto parlamentarios como líderes de la Iglesia anglicana, con apoyo popular, recurrieron al príncipe holandés Guillermo de Orange para que enfrentara la idea de Jacobo II, tomara la corona inglesa, mantuviera el protestantismo y reivindicara al Parlamento. La noción de monarquía absoluta es derrotada y se abre paso a la monarquía parlamentaria. Dice Juan Pablo Fusi sobre la gloriosa: la revolución concedió la libertad religiosa, aunque no la completa igualdad política. La minoría católica y por tanto Irlanda quedaron privadas de ciertos derechos. Abolió la censura y estableció la libertad de imprenta. No le dio una constitución escrita, pero le dio algo tan importante como eso: un Estado de Derecho y régimen parlamentario. Desterró de la vida pública la intolerancia política y religiosa. Negó el poder absoluto de los reyes y estableció como principio el consentimiento de los súbditos para ser gobernados. Este episodio nos demuestra actuaciones encaminadas en disímiles direcciones de personas pertenecientes a distintas corrientes religiosas cristianas. Anglicanos, en este caso, comparten posiciones con liberales y los católicos que estaban a favor de la monarquía absoluta las enfrentan. Así como algunos representantes de la religión constituían adversarios del liberalismo, otros religiosos, como vemos, trabajaban a su lado en la esfera política. Por lo tanto, vemos que otra vez en un episodio histórico concreto hay un trabajo en común posible. Bien, van quedando poco tiempo, así que vamos a tratar de adelantar. Bueno, como dijimos, después viene la Ilustración con su auge moral y científico de la nueva era, el hombre como el centro del mundo. Tenemos la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña y extendida por Europa, que como vemos implica el crecimiento exponencial de la producción, la inventiva, las innovaciones, el empleo de maquinarias. La Revolución Americana, que en esta vale la pena detenerse, 4 de julio de 1776 logra la independencia y en el documento declarativo dice que se afirma como verdad evidente que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Notamos aquí que la redacción de los liberales en este documento hace referencia a un creador, a un hombre como sujeto creado. Otra muestra de que ser liberal no era una afrenta en contra de las creencias en sí. Después tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene una determinada etapa liberal en la cual surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta se va a pronunciar sobre derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Y después, lamentablemente, no es la vertiente liberal la que logra imponerse en la intelectualidad y en la acción política, sino que triunfa la línea jacobina de Maximilien Robespierre. Él sí es el que aplica el terror rojo y ahora sí se da un enfrentamiento violento en contra del clericalismo, donde personas clericales y personas religiosas, entre otras personas, son perseguidas, asesinadas. Vemos que Francia ahí sí se tiñe de sangre y que bueno, el terror rojo, como se lo conocía, es la norma y la guillotina el arma. Bien, hay que decir que, bueno, Robespierre perseguía y ejecutaba a todos los que se creían conspiradores, no solamente ellos, sino también a todos los que resultaban desagradables e indeseables a los ojos de su línea jacobina. No hacía falta pruebas firmes para condenar a alguien en esa época. Por lo tanto, vemos ahí sí una desviación o que la Revolución Francesa toma el camino completamente antiliberal y favorecedor del terrorismo de la época. Bien, esto es lo que acabamos de ver. Bueno, hay una parte que me la voy a tener que saltear, lamentablemente, porque se acaba el tiempo. Vamos a decir que el surgimiento del Estado liberal lo que provoca es una reconfiguración de los roles. La política pasaba a ser manejada en mayor medida por el laicismo y la religión pasa a estar en mayor medida en la esfera privada de los individuos. Todo esto como una tendencia, pero no como un rumbo absoluto. Quedan reservorios de espacios religiosos en la vida pública de la sociedad liberal. La religión no se retira del todo de la cosa pública, puede ser debatida y enseñada en universidades, pero el Estado ya no es confesional. En ocasiones la religión es explícitamente citada en documentos políticos fundacionales. Vimos el ejemplo
de la Constitución liberal argentina, que sostiene el catolicismo como culto de Estado. A pesar de los enfrentamientos políticos por espacio de poder y por el establecimiento del principio general liberal de separación entre Estado y Iglesia, la coexistencia en el marco de las modernas repúblicas entre liberalismo y religión es posible. El liberalismo no es el comunismo, quien sí se autoproclamó un enemigo de la religión. El liberalismo tiene entre sus principios la tolerancia religiosa y no está basado en persecuciones religiosas, ni en proscripción de sus ideas contrarias, ni en ese tipo de manifestaciones, digamos, en contra de la libertad individual. Un individuo que puede ser liberal y religioso puede mantener ambos esquemas mentales en el contexto de una república liberal y expresarlos pública y privadamente sin ser amonestado o eliminado por ella. Voy a citar acá, para ir concluyendo, al economista y pensador de la Escuela Austríaca de Economía, Ludwig von Mises, quien decía: el liberalismo proclama la tolerancia para cualquier confesión religiosa. Está firmemente convencido de que sobre cualquier otra cosa debe primar la seguridad de la paz social. Y porque pide tolerancia para todas las opiniones y para todas las iglesias y sectas religiosas, debe confinarlas dentro de sus propios límites cuando los sobrepasan con intolerancia. Después Mises dice, el liberalismo como doctrina considera exclusivamente el comportamiento de los hombres en este mundo. Si el liberalismo fija su atención exclusivamente en los bienes materiales, no es porque minusvalore los bienes espirituales, sino porque está convencido de que lo que hay de más alto y profundo en el hombre no puede quedar sometido a reglas externas. Trata de crear tan solo el bienestar exterior, porque sabe que la riqueza interior va a provenir del hombre. Por lo tanto, en ese sentido, el liberalismo como sistema social se va a referir a esta generación de condiciones materiales para poder vivir en sociedad. De ahí es cómo cada persona rellena su mentalidad, ya sea mediante la religión, mediante la filosofía, mediante otro tipo de ideas, queda a libertad de conciencia de cada uno. Por lo tanto, para terminar ahora hay que decir que los amantes de la libertad e interesados en que haya este tipo de tolerancia religiosa y de libertad para expresar el propio culto, somos los principales que tenemos que defender a un sistema liberal de tolerancia, apertura social y respeto por los derechos de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero le entregamos el obsequio entonces de la Fundación Naumann, que conoces muy bien. Como saben, es ex becario de la Fundación Naumann, así que está representando a la Fundación en este encuentro. Y el vino de las muchas gracias. Lo que ha quedado por decir, recuerden que en el debate podemos completar, porque tenemos que escuchar al doctor Martínez Barrera. No obligación, Y al empezar más tarde, se ha ido un poco atrasando todo, ¿no? La conferencia que nos ha dado Ezequiel adelanta un poco lo que va a ser el debate con Ricardo López Murphy, ¿no? Liberalismo y religión va a salir en ese debate, así que ya vendrán preguntas para Ezequiel y luego otras en la tarde. Te saco una foto con el Ah, bueno, a ver, que la realidad es que no se puede.